Hola, yo soy Claudia y hoy les traigo 4 ideas de cómo hacer tus propios scrunchies. Para la primera idea usaremos tul. Cortaremos un rectángulo de aproximadamente 60 centímetros. El ancho será el que quieras darle a tu scrunchie. Como el tul es muy delgado, yo preferí unir 2 rectángulos. También necesitaremos un elástico de 17 centímetros, flores artificiales y silicona caliente. Primero las pegué al elástico, ya que no quería que las flores se movieran, pero esto no funcionó ya que no se veían bien. Así que decidí pegarlas, pero esta vez a la tela. Como estoy usando 2 rectángulos de tela, en un lado las pegué y con el otro las cubrí. Luego lo doblamos por la mitad y cosemos. Volteamos la tela. Ahora solo nos falta pasar el elástico dentro de la tela. Podemos ayudarnos con imperdibles, sujetando por un lado y pasando por el otro. Y cosemos. Finalmente unimos los extremos y ¡listo! Otra idea también es rellenarlo con pompones pequeños. Para la tercera idea necesitaremos un rectángulo de tul y el otro de cualquier color de tela. Los unimos y los doblamos por la mitad, colocando el tul por dentro. Y cosemos, dejando 3 centímetros sin coser a cada lado.
Volteamos la tela y les quedaría algo así. Ahora uniremos los extremos y cosemos de esta manera. Pasamos el elástico. Coseremos la parte que quedó abierta y ya lo tendremos. Para la última idea, uniremos varios retazos de tela formando un rectángulo. Lo doblamos por la mitad y cosemos. Pasamos el elástico y hacemos un nudo. Y cosemos. ¡Y listo! Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!